Hola, este video es educativo solamente y no es considerado terapia. Hoy voy a explicar el tipo de culturas que hay, el proceso de aculturación y posibles síntomas que lleguen a ocurrir o se pueden manifestar. En la comunidad científica se ha concluido que las culturas se pueden categorizar como dos tipos, ya sea la individualista o la colectivista. En la individualista, la norma para las personas es ser autosuficientes y centrar sus acciones en las necesidades y beneficios personales. Básicamente, la meta de las personas en una sociedad individualista es de que el enfoque es en el bienestar de uno mismo. En la cultura colectivista, la norma es promover la confiabilidad mutua entre sus miembros, la colaboración y acciones que beneficien al grupo. Es decir, la meta es satisfacer las necesidades del grupo, ya sea la familia, la comunidad, la sociedad, a diferencia de la sociedad individualista. En cuestión de estudios de cultura, Estados Unidos ha considerado una sociedad altamente autónoma o individualista. El interés del individuo es el individuo, no el colectivo. En la cultura colectivista, los beneficios del grupo superan los objetivos individuales de sus miembros. Los individuos se adaptan y siguen las expectativas del grupo y las relaciones se valoran mucho. Esto puede llegar a causar conflicto con una persona cuando tiene ciertas metas que no coinciden con las metas del grupo. Este punto de vista es particularmente frecuente en las culturas hispanas, en la que la familia, la conexión interpersonal, o sea, entre personas, entre gente, entre individuos, el parentesco, la calidez, el cuidado, la armonía y la intimidad son altamente enfatizadas y honradas. Hay mucho énfasis en eso. Se valora muchísimo. Diferencias culturales entre naciones. La cultura hispana muestra mayores perspectivas y prácticas colectivistas, según estudios que se han hecho. La cultura europeo-americana, la de Estados Unidos, es más autónoma, se enfoca más en individualista. En cuestión del proceso de aculturación, autores definen la aculturación como los cambios en las actitudes, comportamientos, acciones, creencias y valores en individuos como resultado de la aculturación. Hay cuatro tipos de categorías por las cuales se halla el proceso de aculturación. En la parte superior a la izquierda es asimilación, abajo tenemos marginación, a la derecha inferior tenemos separación y arriba tenemos integración. Marginación es cuando un individuo rechaza la cultura de origen y también rechaza la cultura dominante. Por ejemplo, en el caso de alguien que viene de México a Estados Unidos, el individuo rechaza la cultura mexicana, que es la de origen, y también rechaza la cultura dominante, que es la de Estados Unidos. En la categoría de separación, el individuo rechaza la cultura dominante, ya sea de Estados Unidos, y se mantiene con la cultura de origen, que es la de México. En asimilación, el individuo adapta la cultura dominante, la de Estados Unidos, y rechaza la cultura de origen, que es la de México. En la integración, lo curioso aquí es que el individuo hace balance, hace armonía con ambas culturas, tanto en ideologías como costumbres, creencias, etc. ¿Qué significa el balance? Que hay aspectos diferentes aspectos de ambas culturas que el individuo puede rechazar y aceptar a la vez, y hacerse flexible con ciertas creencias. Me han preguntado, o sea que una persona nomás queda en una categoría, no, se puede fluir entre ellas. Puede que uno empiece como separación, llegue a la mejor asimilación, después de un tiempo se encuentre a la mejor marginación, o llegue después de asimilación a integración, depende del caso. En cuestión de estudios sobre aculturación, los estudios muestran una fuerte asociación entre aculturación y los problemas de salud mental en poblaciones de inmigrantes. Eso se ha conocido como estrés acultural, en inglés es conocido como acculturation stress, previamente era conocido como culture shock, choque de cultura.
Los estudios, conforme se fueron dando esas investigaciones, llegaron a encontrar un fenómeno que es conocido como la paradoja del inmigrante. Para quienes no sepan qué es una paradoja, el diccionario lo define como dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Es decir, uno tiene una expectativa de que va a ocurrir algo y sucede lo contrario a la expectativa, que es algo curioso a veces. Eso dicho, estudios longitudinales muestran que los mexicoamericanos nacidos en México muestran índices o tendencias más bajas de trastornos psiquiátricos, por ejemplo, depresión, estado de humor y la ansiedad, en comparación con mexicanos americanos nacidos en Estados Unidos. Es decir, lo que se puede extraer de ese estudio es de que hispanos que fueron nacidos en Estados Unidos, perdón, en México, y mudaron a Estados Unidos, a la larga, en cuestión de los años, hay menos probabilidad de que vayan a desarrollar problemas de salud mental o psiquiátricos a comparación de hispanos o mexicoamericanos que nacieron en Estados Unidos. Algo curioso es, hay teorías de por qué sucede esto, no se sabe si concretamente el por qué. Un estudio encontró que individuos con mente bicultural o integrada son más capaces de cambiar sus ideologías, adaptarse a sentido y perspectivas para adaptarse mejor o satisfacer las necesidades de una circunstancia dada, a diferencia o en comparación de los individuos bajos o altamente aculturados. Alguna idea que se puede extraer de ese estudio es de que no nomás se trata de adaptarse, sino también de hallar un balance mental. Estudios también muestran que los latinos integrados o biculturales reportan mayor adaptación positiva, resiliencia emocional. Resiliencia quiere decir que te puedes adaptar, eres flexible, no eres como una piedra, eres más como agua, que fluye. Incluyendo mayor autoestima, capacidad de socializar en diferentes entornos, bienestar psicológico y vínculos más positivos y satisfactorios con sus cuidadores. Vínculos quiere decir relaciones con padres, madrastros, perdón, abuelos, tías, lo que sea. En comparación con individuos de baja y alta aculturación. Un ejemplo que voy a dar por el cual este tema es importante es, hace años estaba practicando en una clínica y un colega compartió un caso en una junta de tratamiento que teníamos. Compartió un caso de una niña que venía de México y estaba haciendo en Estados Unidos. Eso no salió todavía hasta al principio. Lo que platicó el colega por el caso era de que la niña estaba pasando por dificultades en la clase y estaba batallando para concentrarse. Entonces al principio estaban teorizando o especulando que a lo mejor la niña tenía un problema de aprendizaje. Conforme se fue platicando del caso más, salió a flote que la niña era inmigrante de México y tenía menos de un año en el sistema académico en Estados Unidos. Entonces yo propuse que, que les dieran un asesoramiento de aculturación para ver en qué grado estaba más o menos de aculturación y también una evaluación de ansiedad. Y mi propuesta fue de que no estoy diciendo que no tenga un problema de aprendizaje, pero si la niña saca puntuaje en ambas medidas de aculturación y de ansiedad, si su puntuaje resulta ser moderado o alto, eso sugiere que el problema no bien sea ansiedad, nervios por el cambio de circunstancia, de ambiente, porque venía de México, donde eso era normal para ella, y su entorno cambió a una nueva cultura, nuevo sistema, nueva sociedad, la cual no estaba preparada, por decir así. Y eso puede ser algo útil de saber finalmente, porque a veces que supongamos que se da un diagnóstico de déficit de atención o ADHD en inglés, eso puede llegar a tratarse con medicamentos y si el diagnóstico no fuera correcto, ahí ya tendríamos un problema médico también en cuestión a la prescripción, comparación de que si fuera el problema en realidad no más ansiedad. El diagnosticar es más arte que ciencia exacta, por cierto. Y muchas veces se confunden los síntomas en diagnosticar una condición por otra.
Hay profesionistas que han comentado y han publicado en artículos que la ansiedad tiende a confundirse mucho por déficit de atención. Los síntomas son bastante parecidos, o también conocido como ADHD. Y un posible recurso también que les comenté a mis colegas fue que a lo mejor en lugar de diagnosticar, si es ansiedad lo que ocurre, entonces puede ser que nomás se trate de hablar con los padres de la niña y ayudarles a que se sienta mejor la niña más cómoda en su entorno de la escuela, y hablar con la directora y los maestros o los maestros que están atendiéndola para que estén más conscientes al respecto. Eso fue todo. Ojalá el video haya sido de ayuda.